Drácula, escrita por Abraham Stoker, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Abraham Stoker fue un escritor irlandés célebre por su novela de terror, Drácula, una de las obras más famosas de la literatura gótica. Capítulo 18 del diario del Dr. Seward. 30 de septiembre. Llegué a casa a las 5 y descubrí que Goddard y Morris no solamente habían llegado, sino que también habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Harker y su maravillosa esposa habían preparado y ordenado. Harker no había regresado todavía de su visita a los portadores sobre los que me había escrito el Dr. Hennessy. La señora Harker nos dio una taza de té y puedo decir con toda sinceridad que por primera vez desde que vivía allí, aquella vieja casona me pareció un hogar. Cuando terminamos, la señora Harker dijo: Dr. Seward, ¿puedo pedirle un favor? Deseo ver a su paciente, al señor Renfield. Déjeme verlo. Me interesa mucho lo que dice usted de él en su diario. Parecía tan suplicante y tan bonita que no pude negárselo, por consiguiente la llevé conmigo. Cuando entré en la habitación le dije al hombre que había una dama a la que le gustaría verlo, a lo cual respondió simplemente: ¿por qué? Está visitando toda la casa y desea ver a todas las personas que hay en ella, le contesté. Muy bien, dijo. Déjela entrar, sea como sea, pero espere un minuto, hasta que ponga en orden el lugar. Su método de ordenar la habitación era muy peculiar. Simplemente se tragó todas las moscas y arañas que había en las cajas, antes de que pudiera impedírselo. Era obvio que temía o estaba celoso de cualquier interferencia. Cuando hubo concluido su desagradable tarea, dijo amablemente: haga pasar a la dama. Y se sentó sobre el borde de su cama con la cabeza inclinada hacia abajo, pero con los párpados alzados para poder ver a la dama en cuanto entrara en la habitación. Por espacio de un momento estuve pensando que quizá tuviera intenciones homicidas. Recordaba lo tranquilo que había estado poco antes de atacarme en mi propio estudio y me mantuve en un lugar tal que pudiera sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Harker entró en la habitación con una gracia natural que hubiera hecho que fuera respetada inmediatamente por cualquier lunático, ya que la desenvoltura y la gracia son las cualidades que más respetan los locos. Se dirigió hacia él sonriendo agradablemente y le tendió la mano. Buenas tardes, señor Renfield, le dijo. Como usted puede ver, lo conozco. El Dr. Seward me ha hablado de usted. El anielado no respondió enseguida, sino que la examinó con el ceño fruncido. Su expresión cambió, su rostro reflejó el asombro y luego la duda. Luego, con profunda sorpresa de mi parte, le oí decir: No es usted la mujer con la que el doctor deseaba casarse, ¿verdad? No puede usted serlo, puesto que está muerta. La señora Harker sonrió dulcemente al tiempo que respondía: Oh, no. Tengo ya un esposo, con el que estoy casada desde hace mucho antes de conocer siquiera al Dr. Seward. Soy la señora Harker. Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? Mi esposo y yo hemos venido a visitar al Dr. Seward. Entonces, no se quede. Pero, ¿por qué no? Pensé que aquel estilo de conversación no podía ser más agradable para la señora Harker que lo era para mí. Por consiguiente, intervine. ¿Cómo sabe usted que deseaba casarme? Su respuesta fue profundamente desdeñosa y la dio en una pausa en que apartó sus ojos de la señora Harker y puso su mirada en mí para volverla a fijar inmediatamente después en la dama. ¡Qué pregunta tan estúpida! Yo no lo creí en absoluto, señor Renfield, le dijo la señora Harker defendiéndome. Renfield le habló entonces con tanta cortesía y respeto como desdén había mostrado hacia mí unos instantes antes. Estoy seguro de que usted comprenderá, señora Harker, que cuando un hombre es tan querido y honrado como nuestro anfitrión, todo lo relativo a él resulta interesante en nuestra pequeña comunidad.
El doctor Seward es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes puesto que muchos de ellos tienen cierto desequilibrio mental, están en condiciones de distorsionar ciertas causas y efectos. Puesto que yo mismo he sido un paciente en un asilo de alienados, no puedo dejar de notar que las tendencias mitómanas de algunos de los asilados conducen hacia errores de ignorancia de la causa. Abrí mucho los ojos ante este desarrollo completamente nuevo. Allí estaba el peor de todos mis lunáticos, el más afirmado en su tipo que he encontrado en toda mi vida, hablando de filosofía elemental con los modales de un caballero refinado. Me pregunté si sería la presencia de la señora Harker la que había tocado alguna cuerda en su memoria, si aquella nueva fase era espontánea, o debía a la influencia inconsciente de la señora, la dama debía poseer algún don o poder extraño. Continuamos hablando durante un rato y viendo que en apariencia razonaba a la perfección, se aventuró, mirándome a mí interrogadoramente al principio, llevándolo hacia su tema favorito de conversación. Volví a asombrarme al ver que Renfield enfocaba la cuestión con la imparcialidad característica de una cordura absoluta. Incluso se puso de ejemplo al mencionar ciertas cosas. Bueno, yo mismo soy el ejemplo de un hombre que tiene una extraña creencia. En realidad no es extraño que mis amigos se alarmaran e insistieran en que debía ser controlado. Acostumbraba a pensar que la vida era una entidad positiva y perpetua y que al consumir multitud de seres vivos, por muy bajos que se encuentren estos en la escala de la creación, es posible prolongar la vida indefinidamente. A veces creía en ello con tanta firmeza que trataba de comer carne humana. El doctor aquí presente confirmará que una vez traté de matarlo con el fin de fortalecer mis poderes vitales, por la asimilación en mi propio cuerpo de su vida, por medio de su sangre, basándome desde luego en la frase bíblica, porque la sangre es vida. Aunque en realidad el vendedor de cierta panacea ha vulgarizado la perogrullada hasta llegar al desprecio. ¿No es cierto eso, doctor? Asentí distraídamente debido a que estaba tan asombrado que no sabía exactamente qué pensar o decir. Era difícil creer que lo había visto comerse sus moscas y arañas menos de 5 minutos antes. Miré mi reloj de pulsera y vi que ya era tiempo de que me dirigiera a la estación para esperar a Van Helsing. Por consiguiente le dije a la señora Harker que ya era hora de irnos. Ella me acompañó enseguida después de decirle amablemente al señor Renfield: Hasta la vista. Espero poder verlo a usted con frecuencia bajo auspicios un poco más agradables para usted. A lo cual, para asombro mío, el alienado respondió: Adiós, querida señora. Le ruego a Dios no volver a ver nunca su dulce rostro. Que Él la bendiga y la guarde. Cuando me dirigí a la estación dejé atrás a los muchachos. El pobre Arthur parecía estar más animado que nunca desde que Lucy enfermara. Kinsey estaba mucho más alegre que en muchos días. Van Helsing descendió del vagón con la agilidad animosa de un niño. Me vio inmediatamente y se precipitó a mi encuentro diciendo: Hola, amigo John. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bueno, he estado ocupado, pero he regresado para quedarme aquí en caso necesario. He arreglado todos mis asuntos y tengo mucho de qué hablar. ¿Está la señora Mina con usted? Sí. ¿Y su simpático esposo también? ¿Y Arthur, mi amigo Kinsey, están asimismo en su casa? Bueno. Mientras nos dirigíamos en el automóvil hacia la casa, lo puse al corriente de todo lo ocurrido y cómo mi propio diario había llegado a ser de alguna utilidad por medio de la sugestión de la señora Harker. Entonces el profesor me interrumpió: ¡Oh, esa maravillosa señora Mina! Tiene el cerebro de un hombre muy bien dotado y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso. Créame, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer nos sea de gran auxilio.
Después de esta noche no deberá tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo. Pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daño físico, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones, debido a esa multitud de horrores, y a continuación puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios y al dormir debido a las pesadillas. Además es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado. Puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que lo ha escrito todo, por consiguiente lo consultará con nosotros, pero mañana se apartará de este trabajo y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones. «Oh, si lo hubiéramos sabido antes», exclamó. «Lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la pobre Lucy. Sin embargo, la leche derramada no se puede recoger, como dicen ustedes. No debemos pensar en ello, sino continuar nuestro camino hasta el fin». Luego se sumió en un silencio que duró hasta que entramos en mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, le dijo a la señora Harker: «Mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido obtener hasta este momento». «No hasta este momento», le dijo ella impulsivamente, «sino hasta esta mañana». «Pero, ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto hasta ahora los buenos resultados que han dado los pequeños detalles. Hemos revelado todos nuestros secretos y no obstante ninguno de ellos va a ser lo peor de cuanto tenemos que aprender aún». La señora Harker comenzó a sonrojarse y sacando un papel de bolsillo dijo: «Dr. Van Helsing, ¿quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos? Es mi informe del día de hoy. Yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo, por muy trivial que parezca, pero en esto hay muy poco que no sea personal. ¿Debemos incluirlo?». El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina diciendo: «No es preciso que lo incluyamos si usted no lo desea así, pero le ruego que acepte hacerlo. Solamente hará que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos aún más». La señora Harker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. Y de ese modo, hasta este preciso instante todos los registros que tenemos están completos y en orden. El profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada para las 9 de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo. Así, cuando nos reunamos en el estudio, estaremos bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Del diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Cuando nos reunimos en el estudio del Dr. Seward, 2 horas después de la cena que tuvo lugar a las 6 de la tarde, formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa, en el sitio que le indicó el Dr. Seward en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria. Jonathan se sentó a mi lado y frente a nosotros se encontraban Lord Godalming, el Dr. Seward y el señor Morris. Lord Godalming se encontraba al lado del profesor y el Dr. Seward en el centro. El profesor dijo: «Creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en estos documentos». Todos asentimos y el doctor continuó: «Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles parte de la historia de ese hombre, que he podido llegar a conocer. A continuación podremos discutir nuestro método de acción y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas.
Admito que al principio yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí, hubiera sabido antes lo que sé ahora, incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizás salvar una vida que nos era tan preciosa a todos cuantos la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio y debemos continuar trabajando de tal modo que otras pobres almas no perezcan, en tanto no sea posible salvarlas. El Nosferatu no muere como las abejas cuando han picado dejando su aguijón. Es mucho más fuerte y debido a ello tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como 20 hombres. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la necromancia, que es, como lo implica su etimología, la adivinación por la muerte. Y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes. Es rudo y más que rudo. Puede sin limitaciones aparecerse y desaparecerse a voluntad cuando y donde lo desee y en cualquiera de las formas que le son propias. Puede dentro de sus límites dirigir a los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos, puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los búhos y los murciélagos, a las polillas, a los zorros y a los lobos. Puede crecer y disminuir de tamaño y puede a veces hacerse invisible. Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podremos encontrar el lugar en que se oculta y después de haberlo hallado, destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible y puede haber suficiente para hacer que los valientes se estremezcan. Puesto que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente. ¿Y dónde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada, no le doy importancia, pero fracasar en este caso no nos significa solamente vida o muerte. Es que nos volveríamos como él, que en adelante seríamos seres nefandos de la noche, como él. Seres sin corazón ni conciencia, que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman. Para nosotros las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre, porque ¿quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo despreciados por todos como una mancha ante el resplandor de Dios, como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero estamos frente a frente con el deber y en ese caso ¿podemos retroceder? En lo que a mí respecta digo que no, pero yo soy viejo y la vida con su brillo en sus lugares agradables, el canto de los pájaros, su música y su amor ha quedado muy atrás. Todos los demás son jóvenes. Algunos de ustedes han conocido el dolor, pero les esperan todavía días muy dichosos. ¿Qué dicen ustedes? Mientras el profesor hablaba, Jonathan me había tomado de la mano. Temía que la naturaleza terrible del peligro lo estuviera abrumando. Cuando vi que me tendía la mano, pero al sentir su contacto me infundió vida, tan fuerte, tan segura, con tanta resolución. La mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma, no necesita ni siquiera que sea una mujer enamorada quien escuche su música. Cuando el profesor cesó de hablar, mi esposo me miró a los ojos y yo lo miré a él. No necesitábamos hablar para comprendernos. Respondo por Mina y por mí, dijo. Cuente conmigo, profesor, dijo Kinsey Morris, lacónicamente como de costumbre. Estoy con ustedes, dijo Lord Godalming, por el amor de Lucy y no por ninguna otra razón. El doctor Seward se limitó a asentir. El profesor se puso en pie y después de dejar su crucifijo de oro sobre la mesa, extendió las manos a ambos lados. Yo le tomé la mano derecha y Lord Godalming la izquierda. Jonathan me cogió la mano derecha con su izquierda y tendió su derecha al señor Morris. Así, cuando todos nos tomamos la mano, nuestra promesa solemne estaba hecha.
Sentí una frialdad mortal en el corazón, pero ni por un momento se me ocurrió retractarme. Volvimos a tomar asiento en nuestros sitios correspondientes y el Dr. Van Helsing siguió hablando, con una complacencia que mostraba claramente que había comenzado el trabajo en serio. Era preciso tomarlo con la misma gravedad y seriedad que cualquier otro asunto importante de la vida. Bueno, ya saben a qué tendremos que enfrentarnos, pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos por nuestra parte el poder de asociarnos, un poder que les es negado a los vampiros. Tenemos fuentes científicas, somos libres para actuar y pensar y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos, son también abrumadores y estamos en libertad para utilizarlos. Tenemos una verdadera devoción a una causa y un fin que alcanzar que no tiene nada de egoísta. Eso es mucho ya. Ahora, veamos hasta dónde están limitados los poderes a que vamos a enfrentarnos y cómo está limitado el individuo. En efecto, vamos a examinar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todo cuanto tenemos como puntos de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen al principio ser muy importantes, cuando se ponen en juego la vida y la muerte. No tenemos modo de controlar otros medios y en segundo lugar, porque después de todas esas cosas, la tradición y las supersticiones son algo. ¿No es cierto que otros conservan las creencias en los vampiros, aunque nosotros no? Hace un año, ¿quién de nosotros hubiera aceptado una posibilidad semejante en medio de nuestro siglo XIX, científico, escéptico y realista? Incluso nos negábamos a aceptar una creencia que parecía justificada ante nuestros propios ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y las creencias en sus limitaciones y en el remedio contra él reposan por el momento sobre la base misma. Puesto que déjenme decirles que ha sido conocido en todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, existió en Alemania, en Francia, en la India, incluso en la Chersoneso, y en China, que se encuentra tan lejos de nosotros. Por todos conceptos existe todavía y los pueblos los temen incluso en nuestros días. Ha seguido la estela de los islandeses navegantes, de los malditos hunos, de los esclavos, los sajones y los magiares. Hasta aquí tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar. Y permítanme decirles que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo. Puede fortalecerse cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos. Todavía más, hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse, que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parecen refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen. No come como los demás, ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. No proyecta sombra ni se refleja en los espejos como observó también Jonathan. Tiene la fuerza de muchos en sus manos, testimonio también de Jonathan cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar de la diligencia. Puede transformarse en lobo como lo sabemos por su llegada a Wisby y por el amigo John que lo vio salir volando de la casa contigua y por mi amigo Kinsey que lo vio en la ventana de la señorita Lucy. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce como lo atestigua el noble capitán del barco que lo puso a prueba, pero por cuanto sabemos la distancia que puede hacer llegar esa niebla es limitada y solamente puede encontrarse en torno a él. Llega en los rayos de luz de la luna como el polvo cósmico. Como nuevamente Jonathan vio a esas hermanas en el castillo de Drácula. Se hace tan pequeño. Nosotros mismos vimos a la señorita Lucy antes de que recuperara la paz entrar por una rendija del tamaño de un cabello en la puerta de su tumba. Pero una vez que ha encontrado el camino salir o entrar de o a cualquier sitio, por muy herméticamente cerrada que esté, o incluso unido por el fuego. Soldado, podríamos decir. Puede ver en la oscuridad, lo cual no es un pequeño poder en un mundo que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero escúchenme bien,
Puede hacer todas esas cosas aunque no está libre. No, está todavía más prisionero que el esclavo en la galera o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera. Aunque no pertenece a la naturaleza, debe, no obstante, obedecer a algunas de las leyes naturales. No sabemos por qué. No puede entrar en cualquier lugar al principio a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar, aunque después pueda entrar cuando y como quiera. Sus poderes cesan como los de todas las cosas malignas al llegar el día. Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede cambiarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. Son cosas que hemos sabido y que en nuestros registros hemos probado por inferencia. Así, mientras puede hacer lo que guste dentro de sus límites, cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúd, o en el infierno, en un lugar profano como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Wisby, en otros lugares solamente puede cambiarse cuando llega el momento oportuno. Se dice también que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea. Además hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos, que ya conocemos, y las cosas sagradas como este símbolo, mi crucifijo que estaba entre nosotros incluso ahora, cuando hicimos nuestra resolución. Para él todas esas cosas no es nada, pero toma su lugar a distancia y guarda silencio con respeto. Existen otras cosas también de las que voy a hablarles, por si en nuestra investigación las necesitamos. La rama del rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él. Una bala consagrada disparada al interior de su ataúd lo mata, de tal forma que queda verdaderamente muerto. En cuanto a atravesarlo con una estaca de madera o a cortarle la cabeza, eso lo hace reposar para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así, cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado, podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo. Si empleamos todos nuestros conocimientos al respecto. Pero es inteligente. Le pedí a mi amigo Arminius de la Universidad de Budapest que me diera informes para establecer su ficha y por todos los medios a su disposición me comunicó lo que sabía. En realidad debía tratarse del Voivode Drácula que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas. De ser así, no se trataba entonces de un hombre común, puesto que en esa época y durante varios siglos después se habló de él como del más inteligente y sabio, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañan a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminius, una familia grande y noble, aunque de vez en cuando había vástagos que según sus coetáneos habían tenido tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en la escolomancia entre las montañas sobre el lago Hermestad, donde el diablo reclamaba al 10º estudiante como suyo propio. En los registros hay palabras como brujo y satán e infierno, y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampir, que todos comprendemos perfectamente. De esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes, y sus tumbas consagraron la tierra donde solo este ser maligno puede morar, porque no es el menor de sus horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas, sino que no pueda reposar en suelo que tenga reliquias santas. Mientras hablaba el maestro, el señor Morris estaba mirando fijamente a la ventana y levantándose tranquilamente salió de la habitación. Se hizo una ligera pausa y el profesor continuó. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer. Tenemos a nuestra disposición muchos datos y debemos hacer los planes necesarios para nuestra campaña. Sabemos por la investigación llevada a cabo por Jonathan que enviaron del castillo 50 cajas de tierra a Wisby y que todas ellas han debido ser entregadas en Carfax. Sabemos asimismo que al menos unas cuantas de esas cajas han sido retiradas.
Me parece que nuestro primer paso debe ser el averiguar si el resto de esas cajas permanecen todavía en la casa que se encuentra más allá del muro que hemos observado hoy, o si han sido retiradas otras. De ser así, debemos seguirlas. En ese punto fuimos interrumpidos de un modo asombroso. Al exterior de la casa sonó el ruido de un disparo de pistola. El cristal de la ventana fue destrozado por una bala que, desviada sobre el borde del marco, fue a estrellarse en el lado opuesto de la habitación. Temo que soy en el fondo una cobarde, puesto que me estremecí profundamente. Todos los hombres se pusieron en pie. Lord Godalming se precipitó a la ventana y la abrió. Al hacerlo oímos al señor Morris que decía: «Lo siento, creo haberlos alarmado. Voy a subir y les explicaré todo lo relativo a mi acto». Un minuto más tarde entró en la habitación y dijo: «Fue una idiotez de mi parte y le pido perdón, señora Harker, con toda sinceridad. Creo que he debido asustarla mucho, pero el hecho es que mientras el profesor estaba hablando, un gran murciélago se posó en el pretil de la ventana. Les tengo un horror tan grande a esos espantosos animales desde que se produjeron los sucesos recientes que no puedo soportarlos, y salí para pegarle un tiro, como lo he estado haciendo todas las noches, siempre que veo a alguno. Antes acostumbraba usted reírse de mí por ello, Ar». «¿Lo hirió?», preguntó el doctor Van Helsing. «No lo sé, pero creo que no, ya que se alejó volando hacia el bosque». Sin añadir más, volvió a ocupar su asiento y el profesor reanudó sus declaraciones. «Debemos encontrar todas y cada una de esas cajas, y cuando estemos preparados debemos capturar o liquidar a ese monstruo, o por así decirlo, debemos esterilizar esta tierra para que ya no pueda buscar refugio en ella. Así al fin podremos hallarlo en su forma humana entre el mediodía y la puesta del sol y atacarlo cuando más debilitado se encuentre. Ahora, en cuanto a usted, señora Mina, esta noche es el fin, hasta que todo vaya bien. Nos es usted demasiado preciosa para correr riesgos semejantes. Cuando nos separemos esta noche, usted no deberá volver a hacernos preguntas. Se lo explicaremos todo a su debido tiempo. Nosotros somos hombres y estamos en condiciones de soportarlo, pero usted debe ser nuestra estrella y esperanza, y actuaremos con mayor libertad si no se encuentra usted en peligro como nosotros». Todos los hombres, incluso Jonathan, parecieron sentir alivio, pero no me parecía bueno que tuvieran que enfrentarse al peligro y quizá reducir su seguridad, siendo la fuerza la mayor seguridad, solo por tener que cuidarme. Pero estaban decididos, y aunque era una píldora difícil de tragar para mí, no podía decir nada. Me limité a aceptar aquel cuidado quijotesco de mi persona. El señor Morris resumió la discusión. «Cuando no hay tiempo que perder, propongo que le echemos una ojeada a esa casa ahora mismo. El tiempo es importante y una acción rápida nuestra puede salvar a otra víctima». Sentí que el corazón me fallaba cuando vi que se acercaba el momento de entrar en acción, pero no dije nada, pues tenía miedo, ya que si parecía ser un estorbo o una carga para sus trabajos, podrían dejarme incluso fuera de sus consejos. Ahora se han ido a Carfax, lo cual quiere decir que van a entrar en la casa. De manera muy varonil, me han dicho que me acueste y que duerma, como si una mujer pudiera dormir cuando las personas a quienes ama se encuentran en peligro. Tengo que acostarme y fingir que duermo, para que Jonathan no sienta más ansiedad por mí cuando regrese. Del diario del Dr. Seward, 1 de octubre a las 4 de la mañana. En el momento en que nos disponíamos a salir de la casa, me llegó un mensaje de Renfield, rogándome que fuera a verlo inmediatamente, debido a que tenía que comunicarme algo de la mayor importancia. Le dije al mensajero que le comunicara que cumpliría sus deseos por la mañana, que estaba ocupado en esos momentos. El enfermero añadió: «Parece muy intranquilo, señor. Nunca lo había visto tan ansioso. Creo que si no va usted a verlo pronto, es posible que tenga uno de sus ataques de violencia». Sabía que el enfermero me diría eso sin tener una causa justificada para ello, y por consiguiente le dije: «Muy bien, iré a verlo ahora mismo». Y les pedí a los otros que me esperaran unos minutos, puesto que tenía que ir a visitar a mi paciente. «Lléveme con usted, amigo John», dijo el profesor.
Su caso, que se encuentra en el diario de usted, me interesa mucho y ha tenido relación también, de vez en cuando, con nuestro caso. Me gustaría mucho verlo, sobre todo cuando su mente se encuentra en mal estado. ¿Puedo acompañarlos también?, preguntó Lord Godalming. ¿Yo también puedo acompañarlos?, inquirió el señor Morris. ¿Me dejan ir con ustedes?, quiso saber Harker. Asentí y avanzamos todos juntos por el pasillo. Lo encontramos en un estado de excitación considerable, pero mucho más razonable en su modo de hablar y en sus modales de lo que había visto nunca. Tenía una comprensión inusitada de sí mismo y que iba más allá de todo lo que había encontrado hasta entonces en los lunáticos, y daba por sentado que sus razonamientos prevalecían con otras personas cuerdas. Entramos los 5 en la habitación, pero al principio ninguno de los otros dijo nada. Su petición era la de que lo dejara salir inmediatamente del asilo y que lo mandara a su casa. Apoyaba sus súplicas con argumentos relativos a su recuperación completa y ponía como ejemplo su propia cordura de ese momento. «Hago un llamamiento a sus amigos», dijo. «Es posible que no les moleste sentarse a examinar mi caso. A propósito, ¿no me ha presentado usted a ellos?». Estaba tan extrañado que el hecho de presentar a otras personas a un loco recluido en un asilo no me pareció extraño en ese momento. Además, había cierta dignidad en los modales del hombre que denunciaba tanto la costumbre de considerarse como un igual que hice las presentaciones inmediatamente. Lord Godalming, el profesor Van Helsing, el señor Kinsey Morris de Texas, el señor Jonathan Harker y el señor Renfield. Les dio la mano a todos ellos diciéndoles conforme lo hacía: «Lord Godalming, tuve el honor de secundar a su padre en el Witham. Siento saber, por el hecho de que es usted quien posee el título, que ya no existe. Era un hombre querido y respetado por todos los que lo conocían, y he oído decir que en su juventud fue el inventor del ponche de ron que es tan apreciado en la noche del derby. Señor Morris, debe estar usted orgulloso de su gran estado. Su recepción en la Unión puede ser un acontecimiento de gran alcance que puede tener repercusiones en lo futuro cuando los polos y los trópicos puedan firmar una alianza con las estrellas y las barras. El poder del tratado puede resultar todavía un motor de expansión cuando la doctrina Monroe ocupe el lugar que le corresponde como fábula política. ¿Qué puede decir cualquier hombre sobre el placer que siente al conocer a Van Helsing? Señor, no me excuso por abandonar todas las formas de prejuicios tradicionales. Cuando un individuo ha revolucionado la terapéutica por sus descubrimientos de la evolución continua de la materia cerebral, las formas tradicionales no son apropiadas, puesto que darían la impresión de limitarlo a una clase específica. A ustedes, caballeros, que por nacionalidad, por herencia o por dones naturales están destinados a ocupar sus lugares respectivos en el mundo en movimiento, los tomo como testigos de que estoy tan cuerdo como al menos la mayoría de los hombres que están en completa posesión de su libertad. Y estoy seguro de que usted, Dr. Seward, humanista y médico jurista, así como científico, considerará como un deber moral el tratarme como a alguien que debe ser considerado bajo circunstancias excepcionales. Hizo esta súplica con un aire de convencimiento que no dejaba de tener su encanto. Creo que estábamos todos asombrados. Por mi parte estaba convencido, a pesar de que conocía el carácter y la historia del hombre, que había recobrado la razón, y me sentí impulsado a decirle que estaba satisfecho en lo tocante a su cordura y que llevaría a cabo todo lo necesario para dejarlo salir del asilo al día siguiente. Sin embargo, creí preferible esperar antes de hacer una declaración tan grave, puesto que hacía mucho que estaba al corriente de los cambios repentinos que sufría aquel paciente en particular. Así, me contenté con hacer una declaración en el sentido de que parecía estar curándose con mucha rapidez, que conversaría largamente con él por la mañana y que entonces decidiría qué podría hacer para satisfacer sus deseos. Eso no lo satisfizo en absoluto, puesto que se apresuró a decir: «Pero me temo, Dr. Seward, que no ha comprendido usted cuál es mi deseo. Deseo irme ahora, inmediatamente, en este preciso instante, sin esperar un minuto más si es posible. El tiempo urge y en nuestro acuerdo implícito con el viejo excita
Esa es la esencia del contrato. Estoy seguro de que es suficiente comunicar a un doctor tan admirable como el Dr. Seward un deseo tan simple aunque tan impulsivo para asegurar que sea satisfecho. Me miró inteligentemente y al ver la negativa en mi rostro se volvió hacia los demás y los examinó detenidamente. Al no encontrar una reacción suficientemente favorable, continuó diciendo: ¿Es posible que me haya equivocado en mi suposición? Así es, le dije francamente, pero al mismo tiempo, como lo comprendí enseguida, con brutalidad. Se produjo una pausa bastante larga y luego dijo lentamente: Entonces, supongo que deberé cambiar solamente el modo en que he formulado mi petición. Déjeme que le ruegue esa concesión. Don, privilegio, como quiera usted llamarlo. En un caso semejante me veo contento de implorar, no por motivos personales, sino por amor de otros. No estoy en libertad para facilitarle a usted todas mis razones, pero puede usted, se lo aseguro, aceptar mi palabra de que son buenas, sanas y no egoístas y que proceden de un alto sentido del deber. Si pudiera usted mirar dentro de mi corazón, señor, aprobaría de manera irrestricta los sentimientos que me animan. Además, me contaría usted entre los mejores y los más sinceros de sus amigos. Nuevamente nos miró con ansiedad. Tenía el convencimiento cada vez mayor de que su cambio repentino de método intelectual era solamente otra forma o fase de su locura y por consiguiente tomé la determinación de dejarlo hablar todavía un poco, sabiendo por experiencia que al fin, como todos los lunáticos, se denunciaría él mismo. Van Helsing lo estaba observando con una mirada de extraordinaria intensidad, con sus pobladas cejas casi en contacto una con la otra a causa de la fija concentración de su mirada. Le dije a Renfield en un tono que no me sorprendió en ese momento, pero sí al pensar en ello más adelante, puesto que era el de alguien que se dirigía a un igual. ¿No puede usted decirnos francamente cuáles son sus razones para desear salir del asilo esta misma noche? Estoy seguro de que si desea usted satisfacer incluso a mí, que soy un extranjero sin prejuicios y que tengo la costumbre de aceptar todo tipo de ideas, el Dr. Seward le concederá bajo su responsabilidad el privilegio que desea. Renfield sacudió la cabeza tristemente y con una expresión de enorme sentimiento. El profesor siguió diciendo: Vamos, señor mío, piénselo bien. Pretende usted gozar del privilegio de la razón en su más alto grado, puesto que trata usted de impresionarnos con su capacidad para razonar. Hace usted algo cuya cordura tenemos derecho a poner en duda, debido a que no ha sido todavía dado de alta del tratamiento médico a causa de un defecto mental precisamente. Si no nos ayuda usted a escoger lo más razonable, ¿cómo quiere usted que llevemos a cabo los deberes que usted mismo nos ha fijado? Sería conveniente que nos ayudara y si podemos hacerlo, lo ayudaremos para que sus deseos sean satisfechos. Renfield volvió a sacudir la cabeza y dijo: Dr. Van Helsing, nada tengo que decir. Su argumento es completo y si tuviera libertad para hablar no dudaría ni un solo momento en hacerlo. Pero no soy yo quien tiene que decidir en ese asunto. Lo único que puedo hacer es pedirles que confíen en mí. Si me niegan esa confianza, la responsabilidad no será mía. Creí que era el momento de poner fin a aquella escena que se estaba tornando demasiado cómicamente grave. Por consiguiente me dirigí hacia la puerta al tiempo que decía: Vámonos, amigos míos, tenemos muchas cosas que hacer. Buenas noches. Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, un nuevo cambio se produjo en el paciente. Se dirigió hacia mí con tanta rapidez que por un momento temí que se dispusiera a llevar a cabo otro ataque homicida. Sin embargo, mis temores eran infundados, ya que extendió las dos manos en actitud suplicante y me hizo su petición en tono emocionado. Como vio que el mismo exceso de su emoción operaba en contra suya, al hacernos volver a nuestras antiguas ideas se hizo todavía más demostrativo. Miré a Van Helsing y vi mi convicción reflejada en sus ojos. Por consiguiente me convencí todavía más de lo correcto de mi actitud e hice un ademán que significaba claramente que sus esfuerzos no servían para nada. Había visto antes en la parte misma emoción que crecía constantemente, cuando me dirigía a alguna petición de lo que en aquellos momentos significaba mucho para él, como por ejemplo cuando deseaba al gato. Y esperaba presenciar el colapso hacia la misma aquiescencia hosca en esta ocasión.
Lo que esperaba no se cumplió, puesto que cuando comprendió que su súplica no servía de nada, se puso bastante frenético. Se dejó caer de rodillas y levantó las manos juntas, permaneciendo en esa postura en dolorosa súplica, y repitió su ruego con insistencia mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y tanto su rostro como su cuerpo expresaban una intensa emoción. Permítame suplicarle, doctor Seward. Déjeme que le implore que me deje salir de esta casa inmediatamente. Mándeme como quiera y a donde quiera. Envíeme guardianes conmigo, con látigos y cadenas. Deje que me lleven metido en una camisa de fuerza, maniatado y con las piernas trabadas con cadenas, incluso a la cárcel. Pero déjeme salir de aquí. No sabe usted lo que hace al retenerme aquí. Estoy hablando del fondo de mi corazón, con toda mi alma. No sabe usted a quién causa perjuicio, ni cómo, y yo no puedo decírselo. No puedo decírselo por todo lo que le he sagrado, por todo lo que le he querido, por su amor perdido, por su esperanza de que viva, por amor del Todopoderoso. Sáqueme usted de aquí y evite que mi alma se sienta culpable. ¿No me oye usted, doctor? ¿No comprende usted que estoy cuerdo y que le estoy diciendo ahora la verdad? Que no soy un lunático en un momento de locura, sino un hombre cuerdo que está luchando por la salvación de su alma. Oh, escúcheme, escúcheme. Déjeme salir de aquí, déjeme. Pensé que cuanto más durara todo aquello, tanto más furioso se pondría y que así le haría otro ataque de locura. Por consiguiente lo tomé de la mano e hice que se levantara. ¡Vamos!, le dije con firmeza. No continúe esa escena y ya la hemos presenciado bastante. Vaya a su cama y trate de comportarse de modo más discreto. Repentinamente guardó silencio y me miró un momento fijamente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se volvió y se sentó al borde de la cama. El colapso se había producido como en ocasiones anteriores, tal como yo lo había esperado. Cuando me disponía a salir de la habitación, el último del grupo me dijo con voz tranquila y bien controlada: Espero, doctor Seward, teniendo en cuenta lo que pueda suceder más adelante, que haya yo hecho todo lo posible por convencerlo a usted esta noche. Fin del capítulo 18 del diario del Dr. Seward de Drácula, escrito por Bram Stoker, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Si les gustó este audiolibro, pulsen me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales y dejen sus comentarios. Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encuentran en la descripción. Puedes encontrar otros audiolibros en el canal de YouTube de nuestros libros y audiolibros. Recuerda suscribirte y si quieres una alerta cada vez que subimos un nuevo video, pulsa la campana adicionalmente. Me gustaría saber qué otros libros quieres escuchar. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.